Esta es la WLRP, Radio Raíces, La Voz del Pepino, 1460 AM en el cuadrante de su radio. A continuación, su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia, con su mantenedor, el profesor Víctor Rivera Pastrana. Mi palabra, cree en el brillo de un gesto, cree en mi cuerpo, cree en mis manos que se acaban. Te convido a creerme cuando digo futuro. Si no crees en mis ojos, cree en la angustia de un grito. Cree en la tierra, cree en la lluvia, cree en la savia. Muy buenos días, pueblo pepiniano, a su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Este que le habla Víctor Rivera Pastrana, como todos los domingos. Y hoy domingo 15 de agosto del 2021, tenemos un programa especial. Y es que en un día como el día de hoy, nace uno de los profetas más queridos en el mundo, en El Salvador, el obispo Oscar Arnulfo Romero. Hoy nosotros le vamos a dedicar el programa a este asesinado hombre de pueblo que dijo la verdad cuando tenía que decirla, que fue excomulgado por la propia iglesia y que después de ser excomulgado fue honrado con una beatificación en el Vaticano. Nosotros vamos a hablar de Oscar Romero como parte de su natalicio. No es la primera vez que lo hacemos. Ya hemos hecho otros programas de Oscar Romero, que nació un 15 de agosto de 1917 y fue vilmente asesinado el 24 de marzo de 1980. Nosotros queremos hacer este especial porque este ejemplo de Romero es un ejemplo que nos debe de servir a nosotros dentro de nuestra fe, dentro de nuestra lucha, dentro de tantas cosas que nosotros escogemos para vivir. El mejor ejemplo lo podemos ver en Romero. Yo quiero comenzar con unas claves de quién es Romero, y estas claves de quién es Romero las voy a tomar específicamente de un programa de la propia Iglesia Católica, del mismo Vaticano. Esto se hizo con relación a su beatificación, no sé si es beatificación. Vamos a escucharlo y nosotros vamos, durante este transcurso de este programa del día de hoy, de Dejando Huellas, cantata para la conciencia, vamos a acompañar homenaje de natalicio a Oscar Romero con una música que va muy afín con lo que fue su acción y su vida, con un cancionero latinoamericano. Así que vamos a escuchar las claves de quién fue Romero para las personas pues, que no conocen a este sacerdote, obispo de la Iglesia Católica, Arnulfo Romero o Monseñor Romero. El Papa Francisco canoniza el domingo 14 de octubre al arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Será una de las ceremonias más importantes de su pontificado. Es un momento importante para toda la Iglesia Católica. Con esta ceremonia, Francisco recuerda que la Iglesia Católica de Latinoamérica tiene mucho que decir y mucho que aportar. Estamos hablando de una figura muy importante para El Salvador, pero no solo. Hay un antes y un después en América Central, después del obispo Romero. Oscar Romero nació en 1917 y se hizo sacerdote con 24 años. Fue nombrado arzobispo de San Salvador en 1977, cuando el país estaba atravesando una dura contienda civil. Era un momento terrible. El gobierno de El Salvador había emprendido una feroz represión contra la izquierda para acabar con la guerrilla. Murieron asesinados sindicalistas, políticos e incluso sacerdotes y monjas.
El arzobispo de San Salvador denunciaba la violencia de ambas partes y pedía que abandonaran las armas, por ejemplo, en esta homilía del día antes de su muerte. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El asesinato conmocionó al mundo. Era el 24 de marzo de 1980, en plena Guerra Fría. El Escuadrón de la Muerte decidió dispararle cuando no se podía defender, durante la celebración de la misa en la capilla de un hospital. Pasó al altar a extender el corporal para hacer el sacrificio, cuando en ese momento no se escuchó ni ruido de vehículo, solo se entró el vehículo. Algunas versiones dicen que el asesino salió y que disparó de no sé qué lado. Un disparo a sangre fría apagó para siempre su voz. Tenía solo 62 años. Con gestos y palabras, Romero denunciaba las injusticias del régimen totalitario de El Salvador. Por eso muchos lo llaman el obispo de los pobres. Estaba con los más pobres y estar con los más pobres en aquel tiempo era la manera más eficaz de estar de parte del propio país. Desde su muerte en 1980, el arzobispo Oscar Romero fue un héroe para la Iglesia de los pobres. Cualquier católico del mundo que sueña con una iglesia comprometida en la defensa de los castigados, de los oprimidos y de los maltratados, sigue el ejemplo de Oscar Romero. Era un sacerdote de fe profunda y sencilla. La Iglesia lo reconoce mártir por odio a la fe, pues no se rindió gracias a su fe, y eso le llevó a la muerte. Tras su asesinato, algunos sectores marchistas se apropiaron de su figura y lo convirtieron en una bandera. Eso llevó a algunas personas de la Curia Vaticana a frenar la causa de beatificación unos 15 años. La acusación de que era comunista se produjo en un momento de fuerte polarización. Era lo más común que se decía de alguien que estaba cerca de los más débiles y de los pobres. Sin embargo, a pesar de que se lo habían desaconsejado, Juan Pablo II fue a rezar ante su tumba en las 2 ocasiones que viajó a El Salvador y lo incluyó en la lista de testimonios de Cristo del siglo XX. También Benedicto XVI dijo que lo consideraba un santo, como dijo en una de sus conversaciones con periodistas en el avión. Curiosamente, ya lo ha incluido en su santoral la Iglesia Anglicana. Por eso su estatua está en la abadía de Westminster como uno de los 10 mártires del siglo XX, junto a Dietrich Bonhoeffer y Martin Luther King. La biógrafa Carla Ann Cole es una profesora de historia y misión de la Universidad Bíblica Latinoamericana con sede en Costa Rica. Y ella pues se dedicó a levantar una biografía extensa de Romero, y entonces yo estuve leyendo parte de esa biografía que sale cuando el Vaticano declara a Romero santo. Hubo un concilio, ese concilio se llamó el Concilio II del Vaticano. Este concilio lo fundó, lo establece, Juan XXIII establece este concilio en el año 1959 y se empieza a desarrollar hasta el 1965. ¿Por qué surge este concilio en el Vaticano? Surge el concilio del Vaticano porque el mismo Vaticano empezó a hacer retrospectiva del comportamiento del Vaticano ante los hechos históricos del mundo. La mirada del Vaticano ante el Holocausto, la mirada del Vaticano ante la evangelización, colonización, conquista. De hecho, en la conquista y colonización pues era parte de ella porque estaba como un rol protagónico para evangelizar a estos salvajes que ellos dijeron que encontraron en las Américas. El Papa Juan XXIII pues se crea ese concilio segundo. Los que están bien metidos en la iglesia y católica deben de conocer ese concilio segundo, y este concilio segundo del Vaticano, de esas reflexiones, está compuesto de muchas determinaciones que tienen que ver con el Vaticano. Este concilio segundo, como bien dije, surge porque esas reflexiones tenían que llevar el Vaticano
de tomar acción ante la injusticia. Estos documentos del Concilio Vaticano II, como bien dije, tiene constituciones, tiene declaraciones, tiene decretos, y en esos decretos es que están, que tienen que ellos estar con el pueblo. Aparece lo que es la teología de la fe, que se excomulgan muchos sacerdotes, porque esta teología de la fe pues va más allá del Concilio II. Ahí salen sacerdotes como Cardenal, como Leonardo Boff. No necesariamente Romero lo estaban viendo como un sacerdote de esa tendencia. Cuando el Monseñor Romero es nombrado obispo, el mismo Vaticano no lo percibía como alguien que estaría cuestionando el sistema. Sabían que iba a mantener el status quo. Recuerda aquí que la política y la religión, a veces hay unas negociaciones de religiosos con políticos y se mantiene el status quo. Pero hemos visto buenos ejemplos donde la iglesia ha intervenido. El caso de Vieques, aquí la iglesia intervino de una manera bien activa, y por mencionar algunos. Este Concilio II pues lo continúa el Papa Juan Pablo VI. Hubo un momento que marcó la vida de Romero, y fue que el gobierno mató a uno de los sacerdotes que él ordenó, un niño que él conoció desde pequeño. Él ordenó, era su amigo muy cercano. Cuando lo mata el gobierno. Esto marca la vida de Romero de una manera bien fuerte. Esto lo dice la biografía que escribió Cole sobre Romero. Así pues, decide Romero levantar su voz. Toda esa violación de opresión que la oligarquía salvadoreña, de extrema derecha, de ultraderecha, mantenía en El Salvador. Sabíamos que había una guerrilla. La guerrilla también tenía su modalidad, pero Romero nunca se puede determinar que era una persona que andaba a favor de la guerrilla y tampoco de la oligarquía. Romero era claro. Romero lo que quería era paz para el pueblo salvadoreño, sin tener que asumir posiciones. Ni estaba con la guerrilla, ni estaba con la oligarquía. Estaba con lo que tiene que haber, paz. Pues Romero, en el 1978, se reunió con el Pablo VI, y está el Concilio del Vaticano II, por eso tuve que mencionar este Concilio del Vaticano II, y ahí pues Pablo VI pues le da ánimo a Romero, lo aconseja. Ya después, en el 1979, ya el Papa es Juan Pablo II, y en esta ocasión él fue a Roma, y allí va a Roma. Esto él se lo contó a una periodista cubana, María López Virgil, que había vivido mucho tiempo en Nicaragua, que también María López Vigil también escribió la biografía Monseñor Romero, Piezas para un retrato, y entre otros libros que ha escrito. Pues cuando él va con esa audiencia de Juan Pablo II, pues no le dan la audiencia como él quería. Ahí se encuentra con la periodista y empieza a hacerle los relatos de su experiencia. La audiencia la consigue haciendo como cualquier otra persona, jalando el Papa y diciéndole quiero hablar contigo, porque no se le había concedido audiencia con Juan Pablo II. Como dice Romero, estas son palabras de Romero: como un mendigo tuve que suplicar que me dieran la audiencia. Eso se lo dijo Romero a la periodista. Ese día va a la primera fila, donde hay muchos feligreses, se acerca a la plaza de San Pedro para el saludo papal. Ahí le agarró la mano al Papa Juan Pablo II, le dijo: yo soy el obispo de San Salvador y necesito hablar con usted. Y así fue como consiguió la audiencia. Pero ¿qué pasó en esa audiencia? Romero tenía una caja de cartón con todos los panfletos, los recortes de periódicos. Le dijo al Papa: todo el mundo estaba siendo perseguido por el gobierno, por la ultraderecha, por la oligarquía. Entonces, de acuerdo a lo que le cuenta Monseñor Romero a la periodista, Juan Pablo II le dijo: aquí no tenemos tiempo para leer tantas cosas, no venga aquí con tantos papeles.
Recordamos que el arzobispo, el monseñor Romero, fue excomulgado por la propia iglesia. Eso hay que recordarlo. En esa caja Romero tenía hasta las fotos del cadáver de un padre, Octavio Pérez, que ese fue uno de los padres que el ejército había ejecutado en una casa de retiro. Recordemos que en San Salvador había un escuadrón de la muerte. No solamente mataban sacerdotes, mataban monjas también. Entonces él tenía esas fotos donde se veía el rostro destrozado de este sacerdote como una manera de persuadir al propio Papa. Entonces Romero le dijo que Ortiz solamente fue asesinado porque se le acusó de ser guerrillero, y el Papa, de acuerdo a las declaraciones de esta periodista, le dijo, y no lo era. Y ahí pues ya Romero pues se da cuenta, con lágrimas en sus ojos, que no iba a haber mucho adelanto con esto. Romero se va para El Salvador y sabemos que cuando fue beatificado en Roma por el Papa Francisco pues dio un discurso donde recordó cómo le dieron la espalda a Romero el propio Vaticano, y cómo obispos de toda la América también le dio la espalda a este sacerdote que hoy, 15 de agosto, pues recordamos sus huellas. Vamos a escuchar en este momento dos audios muy importantes. El primer audio que vamos a escuchar es un audio que tiene que ver con la última homilía que hace Romero. Fue el día antes de su asesinato. Bien, y Romero fue muy fuerte en denunciar. Recordemos que la ultraderecha es bien peligrosa y muy poca gente habla de la ultraderecha, que se ha adjudicado tantos crímenes en el mundo y que estos crímenes pues para algunas personas no tienen la relevancia. Está manifiesto cómo ese poder hace todo este tipo de asuntos. Vamos a escuchar esa última homilía de Romero. Esta homilía fue un 23 de marzo de 1980, y todos sabemos que Romero fue asesinado un 24 de marzo del 1980. Vamos a escucharla. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Dejando huellas, cantata para la conciencia, tenemos que destacar que a más de 40 años del asesinato de Romero, no hay justicia, no hay culpables de aquel escuadrón de la muerte. Eso ocurre mucho en estos tiempos. Ahora nos vamos para la cantata, una cantata dedicada a Romero,
Y en la primera ocasión vamos a tener a Yolocán Baita. Esto es un grupo salvadoreño que le escribe la canción El Profeta, una canción dedicada en la enseñanza de este valiente monseñor. El Profeta, Yolocán Baita, aquí en Dejando Huellas. Esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le encontrarán el silencio, pero la historia no callará, y le encontrarán el silencio, pero la historia no callará. Evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Querer que los obreros comieran, que un Padre Nuestro tuvieran para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprendieron del profeta. Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. No es coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta,
justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Dejando Huellas, cantata para la conciencia, y queremos saludar a nuestro amigo Carlos Tejeda y a nuestra amiga Blanca Sánchez, que están en sintonía con su programa de Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Y con Carlos Tejeda hicimos recuentos de oligarquías, las oligarquías de su pueblo, República Dominicana, las oligarquías de Trujillo, entre otras oligarquías, y el comportamiento también lamentable de sectores religiosos en esas oligarquías. Y son tantas oligarquías que han estado en el mundo, y cómo eso se empezó a regar por todas las Américas Latinas. Mencionamos Pinochet, son tantos, Nicaragua con Somoza, muchos dictadores que estaban realmente conectados con lo que es la oligarquía, y en ese caso también con la derecha. Parece que eso pues no le hacía mucho daño a muchas personas, que esas oligarquías pues atropellaran, pero cuando se monta un gobierno en otra filosofía, pues parece que sí, la gente le molesta. Vamos ahora con Yolocán Baita a un poema que tengo que ponerlo tal como sale. Este poema lo escribe Antonio Dalton García, mejor conocido como Roque Dalton, y Roque Dalton era de San Salvador, perdón. Este poeta pues utiliza otra poesía de otro poeta alemán. No puedo mencionar el nombre de ese otro poeta alemán porque realmente no se me hace bien difícil, pero era un poeta alemán donde empezaba con adjetivos a describir. Entonces este poema de amor, que se titula así, Roque Dalton empieza a utilizar un gentilicio que no es un gentilicio oficial, que se usa para referirse a los salvadoreños o habitantes de El Salvador, pero así ellos mismos se conocen como los guanacos. No puedo en esta poesía hacer ningún tipo de corte, porque recordemos, si le quitamos el corte, le perdemos la esencia de la poesía de Roque Dalton con los guanacos. Y hay unas palabras que se utilizan, a pesar de que parecen palabras que mucha gente dice en contra, pero está tirando palo hondo a los mismos salvadoreños. Pero el propósito de la poesía es ese mismo, es como una visión, como si hiciéramos, vamos a adaptar esta misma poesía a nosotros, son los boricuas para que usted vea esa contradicción. Aquí nuevamente tengo al grupo Yolocán Baita, este grupo formado por los hermanos Franklin Quesada y Roberto Quesada. Aquí están con Manuel Gómez y Paulino Espinosa, y esto lo cantan en un colegio jesuita en El Salvador. Escuchamos nuevamente a Yolocán Baita con una poesía de Roque Dalton, aquí en su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Bueno, Roque no le dieron tiempo de vivir más para que nos siguiera contando a su manera su mundo, que era gigante. Mucha gente habla de Roque, pero no todo el mundo ha leído toda la obra de Roque, que es vasta, vastísima. Ojalá que pueda haber más canción de la poesía de Roque. Es tan hermosa la poesía, los testimonios de Roque, todo de Roque. Ojalá encontremos su cuerpo. Que nos digan dónde está, para poner una piedra y un árbol ahí. José Martí está enterrado sobre un montón de piedras porque nadie supo exactamente dónde quedó. Eso es grave, pero si se sabe dónde está Roque, ¿por qué no nos lo dan?
la flota del Pacífico en las bases de California. Son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Los siempre sospechosos de todo. Me permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso, ajá, y con el agravante de ser salvadoreño. De ribete, chalateco. Ay Dios, papá. Y para acabar de joder, de los ranchos. Ay Dios. Las que llenaron los bares y burdeles de todos los puertos, haciendas y capitales de la zona. Los sembradores de maíz y marihuana en plena selva extranjera. Los que lloraron borrachos por el himno nacional bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte. Bien a pija, bien a talega, bien a surumba y bien chaparro, sí. Y bien galán. Los que hicieron pupusas de canguro ahí en Australia, papá. Pero ojo que pupusa de canguro con loroco, ¿ya? Loroco. Los que se acabaron los patos y los gansos en el MacArthur Park de Los Ángeles. Los terremoteados y encima de eso los privatizados. Y como si esto fuera poco, los inundados y un rato después evacuados y más tarde albergados los irónica, absurda y estúpidamente dolarizados. Los que se huevearon la piedra del Cerro Campana camino a Xochitoto. Los que regresaron cutos o mancos o nunca regresaron por culpa del tren de la muerte, por culpa de esa bestia, el tren de la muerte. Los que tuvieron un poquito más de suerte. Los que fueron cosidos a balazos por el Minuteman al tratar de cruzar las fronteras. Los primeros en sacar la Viagra. No, eran los primeros en sacar la guarizama, made in El Salvador y Macasa. Los primeros en sacar el cuchillo, los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo, los que murieron de paludismo en el infierno de las bananeras. Los arrimados, los mendigos, marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacelo todo, los véndelo todo, los cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos.
los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Yolo Cambaíta, aquí en Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia, interpretando al poeta Roque Dalton. Y en esta ocasión, pues vamos a Nicaragua y Carlos Mejía Godoy nos traen una canción que es El Credo. Y todo esto se da dentro de ese contexto de lucha que tienen estos países latinoamericanos con estas dictaduras de la oligarquía de derecha montadas de la ultraderecha. Y definitivamente, pues aquí el aspecto de la fe religioso pues sale mucho. Carlos Mejía Godoy, en este caso, del disco Aromas de Libertad, no lo está interpretando. El credo es de Carlos Mejía Godoy, pero aquí vamos a escuchar a Maciel y Elsa Baeza y Ángela Carrasco. Bien, vamos a escucharlo. Este credo hermosísimo que se ha escuchado tanto, yo sé que muchos de ustedes pues lo conocen, el credo de Carlos Mejía Godoy. Pródigamente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador.
porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor. Dejando huellas, cantata para la conciencia. Queremos decirle a todos ustedes que una de las canciones que más se escucha aquí en Puerto Rico de carácter religioso es El Cardenalito. Y no es de Dani Rivera ni los cantores de San Juan de esta producción. El compositor es venezolano, Adelis Freites. ¿Ok? Esto lo digo porque esta música con esta conciencia tan extraordinaria pues surge también de nuestra Latinoamérica, y aquí también hay unas producciones exquisitas y extraordinarias. No quiero tampoco restar lo que se hace aquí, pero en ese cancionero siempre está envuelto este tipo de melodía, lo que estamos escuchando ahora. Pero aquí está el grupo Illiniza haciendo esta canción de Yolocamba, titulada Con Farabundo y Romero. Aquel disco de Yolocamba es un disco de lucha, que usted lo puede encontrar en YouTube. Está completito el disco, exquisito, un disco, una producción a toda esa gente que postean estas cosas tan importantes, un agradecimiento. Vamos a ver El Hombre Nuevo, Illiniza, con Farabundo y Romero, de su disco Hombre Nuevo, aquí en Dejando Huellas, cantata para la conciencia. Estudiantes y artesanos más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos, pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto, destruyendo dictadura. Con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que en el continente entero somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Me dolía el canto de mi pueblo ensangrentado, hoy me duele por mi hermano El Salvador, torturado, pero sabrán los canallas que la lucha no termina. El triunfo de Nicaragua desde América Latina, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que en el continente entero somos volcán encendido
oprimido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la con Guevara, con Farabundi y Romero, con la voz de Víctor Jara, que en el continente entero somos volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la paz. Dejando huellas, cantata para la conciencia. Y para finalizar el programa de Dejando Huellas, cantata para la conciencia, tenemos que recurrir al disco de Los Guaraguao de Venezuela. Y en este disco de Los Guaraguao de Venezuela prácticamente recoge todo esto que tenemos que tener con nuestra fe y con nuestra acción. Todo este programa lo hacemos en memoria de Oscar Arnulfo Romero, que hoy 15 de agosto es su natalicio. Quitarte las pensiones, justicia social. Negarte una educación especial, estar pagando multas y negarle la educación especial a tus hijos, justicia social. Póngase a ver documentales de Puerto Rico y a ver comunidades con un atraso increíble y una manera de vivir paupérrima, justicia social. Y a veces somos bastante conformes con esas cosas. Y eso no debe ser así. Violentar nuestras costas, el poder económico vive con todo el lujo y nuestros hijos aspiran, lo más que pueden aspirar es a un 8.25 la hora, porque están en dilema ahí, a pesar de que aquella persona que representa el comercio dijo que aquí se puede vivir con 7.25 la hora. Sin embargo, a lo mejor chequeamos su hogar y la piscina que tiene no la puede tener una persona de 7.25 la hora. Pues esas cosas son las cosas que nos tienen que hacernos levantar. Cuando todas las iglesias se levantaron en Puerto Rico y marchamos en Vieques, en aquella marcha silente, que estuviste tú que me estás escuchando y estuve yo y otras personas, allí habían agnósticos, gnósticos, ateos, católicos, presbiterianos, adventistas, episcopales, allí había de todo. ¿Por qué luchaban? Porque había un pueblo oprimido, el pueblo de Vieques, lo estaban bombardeando, el pueblo con más incidencia de cáncer por población, por densidad poblacional, un pueblo sin paz. Y ahí pues, en todo el mundo, así es que tenemos que aspirar a las protestas, que todo el mundo se identifique con la maldad, que el poder, pero el mal poder, porque es bueno tener poder, pero ejercer el poder con justicia. Se debe de tener poder, pero para ejercerlo con justicia, no con injusticia. Y a veces no podemos dejarle todo esto y nosotros decir, voy a poner todo eso en oración. Sí, póngalo en oración. Pero como dicen los guaraguao, y esto es un homenaje a Romero, no basta rezar. Hay que hacer muchas cosas para conseguir la paz. Del disco Las Casas de Cartón, los guaraguao, no basta rezar. Y a ustedes les digo muchas gracias por haber estado conmigo en el día de hoy en su programa Dejando Huellas, cantata para la conciencia.
es el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. Reza el rico, reza el amo y te maltratan al peón. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No basta rezar, no basta rezar. Ha concluido su programa Dejando Huellas, Cantata para la Conciencia. Gracias por tu sintonía y te esperamos el próximo domingo por Radio Raíces, La Voz del Pepino. Cubriendo el centro oeste de Puerto Rico, WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino.